Comparezco hoy con el teniente alcalde Salvador Fuentes para seguir informando, y vamos a hacerlo a menudo porque esta ciudad se juega mucho en el tema en el asunto relativo a la financiación local, al superávit, a los remanentes, a los escenarios presupuestarios para el año que viene. La semana pasada, recordarán ustedes que en este mismo salón les expliqué cuál era la situación que teníamos ese mismo día. Desde ese día, pues la situación ha mejorado. La situación ha mejorado. Ayer anunció el Gobierno de la Nación, y lo hizo también en la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se celebró ayer a mediodía, que, como le pedíamos, va a haber un nuevo Real Decreto urgente, podríamos llamarlo express, tal como dijimos los 31 alcaldes en el manifiesto que firmamos, donde van a recogerse esas medidas de mínimos, en las que todos estamos de acuerdo y que eran imprescindibles aprobarlas de forma inmediata para todos los ayuntamientos. ¿Cuáles son esas medidas de mínimo que el Gobierno rectifica, y en este caso acierta a rectificar, que van a aprobarse en ese Real Decreto? En primer lugar, dejar sin efecto la regla de gasto para el ejercicio 2020. Quiere decir que este ayuntamiento, como otros muchos, pero este ayuntamiento que tenía un incumplimiento de esta regla y, por tanto, un plan económico financiero en vigor para este ejercicio y los siguientes, está ya liberado de ese compromiso. No tenemos que cumplir esa regla de gasto que nos limita, ni tenemos que cumplir el plan económico financiero que también nos limitaba. Es una buena noticia que exigíamos todos. ¿Por qué? Y voy a explicar el sentido de esto, que a veces se pierde en la marabunta de los asuntos que tratamos así de forma tan rápida. La regla de gasto se calcula sobre el gasto que efectúa cada ayuntamiento cada año. Evidentemente, este año, y sobre los ingresos que están previstos obtener. Evidentemente, este año se da un efecto perverso. ¿Por qué? Los ingresos van a bajar, es obvio que los ingresos van a bajar, y muchos gastos van a subir. Van a subir el gasto social, van a subir el gasto de aportaciones al déficit de empresas de transporte público, van a subir muchos gastos, con lo cual ese incumplimiento de la regla de gasto iba a ser generalizado en todos los municipios de toda España. Y lo sensato, lo que prevé además la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esa excepcionalidad que llevamos reclamando meses. ¿Por qué? Y hagamos memoria, porque la Unión Europea ya al Estado español le eximió del cumplimiento de esas reglas fiscales antes del verano. Y lo único que estábamos diciendo los ayuntamientos es, oiga, lo mismo que la Unión Europea, el Estado español ya le ha dicho, no tiene que cumplir esas reglas fiscales, aplíquenos los ayuntamientos. No vamos a ser los únicos que no vivamos esta situación de excepcionalidad que se está viviendo en todo el mundo, en toda Europa y en toda España. Con lo cual, esa rectificación, primera rectificación, querer sacar ese Real Decreto exprés, y acertado en el sentido de que la regla de gasto, de forma excepcional, no esté en vigor en este año 2020, y, por supuesto, vamos a seguir pidiendo que pase igual en el año 2021, que la circunstancia va a ser exactamente la misma. Segunda medida de rectificación, que ya dije el otro día, además a preguntas de algunos de ustedes, que solo faltaba que no se diera, que es que vuelven a permitir las inversiones financieramente sostenibles, que con la caída del Real Decreto que no se aprobó nos dejaban sin un escenario para poder ejecutarla, y van a aprobar un Real Decreto donde se vuelva a recoger esa posibilidad de hacer inversiones sostenibles en este ejercicio 2020, prorrogando las condiciones del 2019. Nosotros tenemos todo preparado para así poder llevarlo a cabo. Nos jugábamos cerca de 17 millones en inversiones. Ese Real Decreto pedimos que sea inmediato y exprés para nosotros poder llevarlo a pleno en este mes de septiembre y tener un plazo mínimo para poder ejecutar, y tampoco tener ningún inconveniente de otro tipo de reglas fiscales que pudieran entrar en juego. Nosotros lo tenemos, insisto, todo absolutamente preparado en la Delegación de Hacienda, todo absolutamente hablado entre los socios del Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, para, en el momento que ese Real Decreto se apruebe, elevar el expediente a pleno con las siguientes cifras, que serían, de esos, redondeando, 17 millones, es algo menos, 10,5 millones irían destinados a inversiones financieramente sostenibles, y los otros 6,5 millones sí irían destinados también a amortizar deuda, que nos va a venir muy bien para seguir quitando deuda
y para tener un escenario presupuestario más desahogado en el ejercicio 2021, porque nos quitaremos devolución de deuda anticipada del ejercicio 2021 y eso pues generará ahorros en ese presupuesto. Por seguir yendo de lo general a lo particular, quedan todavía deberes por hacer y son irrenunciables para los ayuntamientos de España, para el de Córdoba y para los ayuntamientos de España. Ya les hablo también como miembro de la Junta de Gobierno de la FEM. ¿Qué es lo que queda por hacer que este Gobierno debe ponerse a dialogar, como ayer acordó la FEM, en una comisión en la que estemos representados todos los partidos que formamos parte de esa Junta de Gobierno de la FEM, todos los partidos que tenemos, por tanto, concejales y alcaldes en España? Porque ya se ha visto que las negociaciones bilaterales solo llevan al fracaso. ¿Qué es lo que queda? Y también voy a explicar el porqué. Queda algo muy importante, que es el Fondo de Transporte Público. Hablaban de 275 millones ampliables a 400, en la FEM le pedíamos 500. En cualquier caso, más allá de bajar al detalle de la cifra, es fundamental. Lo voy a explicar también el porqué. Después de la pandemia sanitaria, las cifras de viajeros en el transporte público tuvieron, primero, un descenso dramático durante los meses de confinamiento, descenso de hasta el 90%, y les recuerdo que teníamos obligación de seguir prestando el servicio, no podíamos dejar los autobuses encerrados en las cocheras, y superado el estado de alarma, donde la obligación es ya de prestar el 100% de servicio previo al estado de alarma, es decir, volver a operar con normalidad, las cifras de viajeros, aunque se han recuperado, están en un entorno del 65%, 60% media nacional. En Córdoba estamos en un 66%, 70% según los días. Quiere decirse que el déficit de Aucorsa, el déficit de todas las empresas de transporte público de España, pues vamos a tener un multiplicador del 1,3. Va a ser un 30% superior durante estos meses al que estaba previsto y en el cómputo del año puede ser en torno a un 40%, 50% superior. Y no se prevé que esta recuperación de viajeros se acelere en el año 2021. Será tendencial, pero no de golpe. Por tanto, y para que también ustedes conozcan este dato, todos los años el Ministerio de Hacienda transfiere a las entidades locales, todos los años, independientemente de la pandemia, unos fondos en función de la población, en función del transporte público que se presta, para financiar ese déficit, porque por definición todos los transportes públicos son deficitarios. Lo que hemos pedido es que este año ese fondo pues tenga ese carácter extraordinario porque hay unas pérdidas extraordinarias, porque además tenemos obligación legal de prestar ese servicio. Y aquí hay desigualdad de trato, lo quiero decir claramente. Todos ustedes han visto cómo en los últimos días los trenes AVE no tienen la misma frecuencia, incluso servicios de cercanía de Renfe están recuperando, como han dicho, tendencialmente hasta llegar al 100% de los servicios. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que prestar el 100% de los servicios de Aucorsa, por imperativo legal. Hombre, creo que es de justicia que, ya que somos los únicos que estamos obligados a seguir prestando ese 100% de los servicios, esos fondos que transfiere el Estado anualmente, pues durante estos años se incrementen, porque el déficit va a ser muy superior, precisamente porque hay menos viajeros y tenemos que prestar el mismo servicio. Eso es lo que estamos reclamando para este año y para el 2021. Si no, ¿qué ocurrirá? Pues que muchas empresas de transporte municipales o muchas concesionarias privadas de transporte público municipal quebrarán. Así de sencillo. Nosotros tenemos ya un plan B, que ahora detallaré, pero el marco global es este. Segunda cuestión que reclamamos. No solo liberar los remanentes para inversiones financieramente sostenibles, sino liberarlos para acometer otro tipo de programas de gasto, que no tienen por qué ser inversiones, en los ayuntamientos. ¿Qué hemos hecho todas las ciudades en España? Prácticamente todas, sin excepción. Todas las ciudades hemos elaborado planes de choque, planes de rescate, planes de contingencia, cada uno lo ha llamado como ha entendido en su ciudad. Se han acordado con sindicatos, con empresarios, con otras fuerzas políticas. Ese es el programa que cada ciudad quiere aplicar en su municipio, que cada alcalde, que cada concejal quiere llevar a cabo de acuerdo con sus ciudadanos. Lo que pedimos es que se liberen esos remanentes, no solo para las IFS, que está bien, insisto, un acuerdo de mínimo, por lo menos que tengamos los mismos que otros años, sino que nos permitan gastarlo en esos programas de gasto que son ayudas directas a colectivos y empresas que están teniendo que cerrar, que nos permitan incrementar ayudas sociales, en fin, ustedes saben, que nos permitan dar ayuda para la compra de materiales de protección. Ustedes saben el contenido del plan de choque, no voy a detenerme hoy en volver a reiterarlo, pero para eso es para lo que queremos
que se liberen esos remanentes, de forma excepcional, vuelvo a repetir. Si no estamos hablando de un cambio en la financiación para siempre, estamos hablando de estos 2 años que todos sabemos que son excepcionales. A eso tampoco renunciamos y creo que sería bueno que se mantuviera ese diálogo para poder alcanzar ese acuerdo de liberación de los remanentes para esos planes de choque. ¿Por qué, además? Porque la financiación de los ayuntamientos en estos próximos años, en este ejercicio, pero sobre todo en el que viene, va a ser muy dura. Se prevén no menos ingresos, pero sí menos recaudación. Les pongo el ejemplo del IBI. El IBI tiene una matrícula pues que el año que viene será la misma, con lo cual presupuestariamente los ingresos pues serán muy parecidos. La recaudación va a bajar. Sabemos positivamente que seguramente haya impagos. Y ahora, vuelvo a repetirles, va a haber gastos que van a subir. Vamos a tener que gastar más en la empresa de transporte público, vamos a tener que gastar más en ayudas sociales, vamos a tener que incrementar las ayudas empresariales. Pues mire usted, déjennos ese ahorro que tenemos ahí para poder afrontar ese desequilibrio presupuestario. Tercera cuestión irrenunciable y que le animo al Gobierno a que siga rectificando, que es bueno y que nos ayude a negociar a todos juntos. Una ayuda extraordinaria para los ayuntamientos, para todos y en particular para los que no tienen remanente. Hasta ahora estamos hablando de la situación de Córdoba. Tenemos más de 30 millones de remanentes. Si nos permiten disponer, pues es un flotador, es un colchón que nos permitirá sobrevivir. Pero vamos a hablar de situaciones de ayuntamientos que no tienen remanentes y ayuntamientos desde los más grandes a los más pequeños. Zaragoza, Granada o ayuntamientos de la provincia que están en déficit o ayuntamientos grandes también de Andalucía que no solo no tienen remanentes, sino tienen una mala situación, como Jerez o Jaén. Hasta ahora, de todo lo que hemos estado hablando, no reciben nada. Ustedes no tienen remanente, con lo cual no pueden utilizarlo para inversión, no hay fondo de transporte público, con lo cual por ahora no tienen nada, no hay una ayuda extraordinaria. ¿Ustedes me quieren decir qué van a hacer los vecinos, los alcaldes, los concejales de esas ciudades para solventar esta situación extraordinaria? Por eso estamos pidiendo un fondo extraordinario, para todos, pero especialmente para eso. Para esos casos, es una cuestión de solidaridad, más allá de la situación individual que tengamos en cada municipio. Y creo que es de sentido común. Y le pongo 2 cifras sobre la mesa para comparar magnitudes. Comunidades autónomas han tenido una financiación extraordinaria de 16.000 millones de euros en esta pandemia. 16.000 millones de euros acordados en la conferencia de presidentes con el Gobierno de la Nación. Por el reparto de criterios del gasto público nos corresponden en torno a 5.000. Pero les pongo otra cifra, más antigua, pero que conviene recordar. Crisis financiera del año 2011-2012. A través del plan de pago a proveedores, los ayuntamientos de España recibimos la cifra de 12.000 millones de euros para pagar facturas. Fue con un préstamo, es cierto, pero lo recibimos. Y unas condiciones para devolver ese préstamo en muchísimos años. Hombre, si en la anterior crisis hubo una financiación extraordinaria de 12.000 millones de euros, no creo que sea ninguna locura pedir en esta una financiación extraordinaria de al menos 5.000 millones de euros. No estamos pidiendo nada que no se haya hecho ni anteriormente ni con las comunidades autónomas. Por tanto, termino con esto el balance general. Satisfactorio, en el sentido de que se va avanzando, pero lo que tenemos sobre la mesa es los acuerdos de mínimos, lo mínimo indispensable para que podamos tener inversiones financieramente sostenibles, como ha habido todos los años. Esto no es nada extraordinario, y eso sí, una situación extraordinaria, que es que se ha dejado de exigir el cumplimiento de la regla de gasto, pero queda mucho camino por recorrer, y lo que yo animo es a que ese camino que se emprendió ayer se continúe. Ya dije la semana pasada que el acuerdo era sencillo, era fácil si había voluntad. Que se continúe en el seno de la Federación de Municipios y Provincias, que se establezca una comisión multilateral de todos los que allí estamos, negociadora con el Ministerio, con el Gobierno de la Nación, y seguro que si se hace así, todas estas medidas llegarán, pues seguramente en una negociación no llegaremos al 100% del acuerdo, pero llegarán gran parte de acuerdo en torno a estas medidas y se podrá aprobar una legislación justa para los ayuntamientos, pero insisto, sobre todo para nuestros vecinos, para que podamos responder a las necesidades que estamos pasando. Y bajando algo a lo particular, en cualquier caso, mientras tanto en Córdoba, ¿qué? Pues mientras tanto en Córdoba ya les digo que ya he firmado el decreto que permite poner en carga los 4.600.000 euros que podemos utilizar hasta ahora
destinado a política social, al gasto en servicios sociales. Lo he firmado en el día de hoy, tomará conocimiento el Pleno del próximo jueves si puede entrar por urgencia y si no, en el siguiente pleno que haya, que va destinado fundamentalmente a ayudas económico-familiares, la inmensa mayoría de esos 4,6 millones de euros, en definitiva, ayudas sociales, más aproximadamente la mitad de esos 4,6 millones van para ayudas sociales directas, ayudas de alquiler social, que también va a ir una partida muy importante, y luego otra serie ya de detalles de medidas de gasto, desde equipos de protección hasta compra de materiales y equipos que necesitan servicios sociales, que ya pasaremos el desglose con la delegada de Servicios Sociales. Vamos a preparar ya la propuesta para elevarla a pleno, en este caso la competencia de pleno, de los 1.600.000 euros que están destinados a vehículos, que se repartirán entre vehículos para Ucorsa, vehículos para Sadeco, que son los que tienen las principales flotas, y vehículos para policía local, de diverso tipo. Y lo que es más importante, de la parte que teníamos en libre disposición, esos 3.600.000 euros, lanzaremos un plan de rescate a Ucorsa de 2,5 millones de euros, para que, independientemente de que llegue ese fondo de transporte público o no, aseguremos el carácter público, la sostenibilidad y la financiación de la empresa municipal de autobuses en este ejercicio 2020, de manera que no tenga apreturas para llegar a final de año. Y también reforzaremos la financiación de Sadeco, que en este caso no ha visto mermados los ingresos, pero sí ha tenido que asumir un coste extraordinario en desinfección de calles, en limpieza y desinfección de colegios, como todos ustedes saben. Y tenemos preparado, para cuando se apruebe el Real Decreto, qué hacer, ya les he dicho, con esos 17 millones de euros, un poquito menos, pero redondeando, que tendríamos para inversiones. Esa es la realidad a día de hoy. Afortunadamente, el Gobierno no se ha encastillado, no se ha enquistado en una postura de no querer dialogar. Eso es una buena noticia y nosotros lo valoramos. Como ya le dijimos, van a sacar un Real Decreto exprés, que espero que de verdad sea exprés y sea cuanto antes, porque urge, para solventar esos acuerdos de mínimo. Eso es una buena noticia para todos, una buena noticia para Córdoba. Está bien que el Gobierno haya rectificado y vamos a seguir esperando y vamos a seguir negociando hasta la extenuación para solventar el resto de situaciones que he querido hoy explicarles con un poco más de detalle, para que se entienda bien por qué pedimos las cosas y para qué pedimos las cosas. No es un capricho, no es algo que derive de que los alcaldes tengamos un afán de disponer de más dinero, sino que realmente son situaciones necesarias para abordar para nuestros vecinos y para poder seguir prestando los servicios ahora más que nunca, sobre todo en algunos supuestos. Ya digo que fíjense que solamente en ayudas sociales ya les he dicho que vamos a incrementar en 2,3 millones de euros el presupuesto de una tacada. Eso es más de lo que otros años ha sido el presupuesto completo. Te digo para que se hagan una idea de la magnitud de las necesidades de lo que estamos hablando. Y nada más, yo con esto termino. Si tienen ustedes alguna pregunta sobre esto, sobre cualquier otro asunto, pues como siempre estoy a su disposición. Sí, aproximadamente 1 millón de euros, sí. ¿Vale? Bueno, sí. Que en un código de colores, casi más que de 1 al 10, te diría que estamos en el amarillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entre el verde, el rojo y el amarillo, pues nos quedamos en el amarillo. ¿Por qué? Pues tenemos que estar alerta. ¿Vale? Es decir, ahora mismo no hay tensiones de tesorería, afortunadamente. De hecho, estamos pagando a tiempo las facturas, es cuando estamos pagándolas más rápido. La tesorería no ha sufrido. Sí es cierto que hay una caída de los ingresos importante, de la recaudación. La estimación de aquí a final de año es de alrededor de 10 millones de euros de pérdida de recaudación en este ejercicio. Eso es un varapalo importante. Y, hombre, si esa proyección sigue para el 2021, pues lógicamente es preocupante. Por eso digo que estamos en el amarillo. Afortunadamente, ¿cómo nos ha cogido esta situación? Pues nos ha cogido con remanente positivo, nos ha cogido con la tesorería saneada, yo lo dije muchas veces en el mandato anterior, y eso nos permite tener un colchón, por así decirlo, de 1 año y medio, 2 años, antes de que la situación se volviera insostenible.
Pero si no hay ayudas extraordinarias, si no vienen todas estas medidas, pues ese colchón poco a poco irá consumiéndose y dentro de un año, pues le diré que estamos en rojo, porque milagros no podemos hacer. Es decir, lo que no tenemos es la varita mágica para que, teniendo que gastar más, ingresando menos, el equilibrio se mantenga. Por eso estamos pidiendo esa financiación extraordinaria. Pero vamos, ya le digo que en Córdoba ahora mismo la situación no es de alarmante. Si es para estar vigilante, si es para estar atento y preocupado y si es para no descuidarse y seguir trabajando. Pues preocupante, lógicamente muy preocupado. Es cierto que yo tengo contacto con la Consejería de Salud casi a diario, vigilo muy de cerca los datos y afortunadamente, aunque el incremento de casos es importante, no es así y no lo es tanto en el número de hospitalizaciones y de ingresos y sobre todo de ingresos en cuidados intensivos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora estamos en un reto importantísimo que es la vuelta al cole y que es el retorno a la normalidad en la ciudad, pasado el periodo vacacional, pues de los retornos a los trabajos, a los colegios. Hay múltiples llamamientos, yo me sumo, hemos hecho una campaña muy dura a que cumplamos con las medidas de distancia social, de higiene. Tenemos que ir viendo caso a caso. Ayer nosotros ya, si lo saben, cerramos los centros de participación activa de mayores, lógicamente, porque estábamos por encima de las ratios que marca la legislación autonómica y por precaución, un colectivo especialmente sensible a esta enfermedad que le afecta con más gravedad, pues cerramos los centros de participación activa de mayores. Por ahora no tenemos prevista ninguna paralización de actividad más y vamos a seguir estando muy vigilantes a cómo evolucionan esos datos, que es cierto que aquí ayer hubo un repunte muy significativo de los casos que ha roto una tendencia que no era así. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana, si el efecto fin de semana no ha tenido algo que ver en ese repunte y iremos tomando decisiones conforme vayamos viendo. Sí. No creo que tenga mucho que ver precisamente eso. De hecho, creo que esos datos son relativamente positivos. ¿Por qué? Se han hecho análisis masivos a determinados colectivos profesionales, como es el de la educación, y la incidencia del virus ha sido mínima, lo cual, si se toma como una muestra de toda la sociedad, quiere decir que afortunadamente no parece que esté muy extendido en Córdoba, en toda la provincia, el virus. Yo creo que los últimos casos sí están teniendo más que ver. Primero, están muy localizados, sobre todo, hablando en tantos por ciento de cada 100.000 habitantes en la zona sur, que tiene una situación más preocupante, la zona sur de la provincia que el resto de la provincia, y luego, desafortunadamente y desgraciadamente, con casos que se están detectando brotes, pues en este caso ya en residencias, en centros de mayores, que está haciendo que se eleve mucho el número de casos y sobre todo el número de hospitalizaciones en esos casos. Lógicamente ahí afecta con más gravedad. Yo espero que se puedan controlar pronto, ustedes saben perfectamente, son públicos cuáles son los casos de los que estamos hablando y espero que pronto puedan dar marcha atrás a esos casos, controlarse esos brotes y volvamos a cifras más normales y que no se den nuevos brotes. Es difícil, es complicado. Yo lo dije antes del verano. Vamos a convivir con el virus, o sea, es decir, no se ha erradicado. Tenemos que tratar de seguir adelante con la actividad económica y social porque nos jugamos la ruina de muchas empresas, de muchos trabajadores y de muchas familias. Tenemos que hacerlo con la mayor responsabilidad e ir tomando decisiones conforme van avanzando los datos, no hay otra. A mí muchas veces me preguntan ustedes por decisiones a futuro, sobre eventos de ciudad, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Iremos viendo semana a semana, día a día, y en función de los datos que haya iremos tomando decisiones, tratando de garantizar que la salud pública esté bien, pero que la actividad económica se resienta lo menos posible. Sí, dime. Bueno, lo importante en este caso, fíjense ustedes qué diferencia, aquí sí que ha habido una diferencia importante, pasa que se nos va la memoria muy rápida, de este verano al verano pasado. Si ustedes recuerdan, el verano del 19,
Estábamos en plena convulsión porque no se sabía si se iba a inscribir, si no se iba a inscribir, porque había una deuda pendiente del Córdoba Club de Fútbol con jugadores, que yo tuve que intervenir directamente con el presidente de la Federación para tratar de asegurar que de una forma u otra se inscribiera. Yo tengo que decir que este verano he estado mucho más tranquilo, de siempre. No porque tuviera información privilegiada, sino porque analizando con objetividad la situación por la que atravesaba el Córdoba era bastante mejor que era del año anterior. Había ya un auto judicial, que aunque no fuera firme, existía una resolución judicial que autorizaba esa venta de la unidad productiva, que obligaba a la Federación, por tanto, a inscribir al Córdoba Club de Fútbol bajo la sociedad que lo controle o que sea su propietaria de esa marca en la Segunda División B, y lo único que ha ocurrido ahora es que ya, bueno, pues el auto se ha hecho firme por parte del nuevo juez, que se ha hecho caso del cargo, me parece que era el recorrido más razonable, y yo me alegro, ya digo, he estado bastante tranquilo porque Córdoba va a tener un equipo de fútbol en una categoría que no es profesional, pero bueno, es la Segunda B, y le deseo toda la suerte del mundo al equipo para que este año pueda ascender a las nuevas categorías, que por cierto, ha habido un cambio de categoría que ya no sé a qué ascendemos exactamente, pero bueno, que tenga suerte y éxito deportivo y pueda subir de categoría. ¿Sabes cómo actúa la Unión Europea ante la situación ocasionada por el COVID-19? Coordinando una respuesta común con el objetivo de reforzar nuestros sistemas de salud pública y mitigar el impacto socioeconómico en la Unión Europea. Asimismo, se han movilizado todos los medios disponibles de la Unión para ayudar a los Estados miembros en la coordinación de sus respuestas nacionales. Los países, regiones y ciudades de toda la Unión Europea tienden una mano a sus vecinos, ayudando a quienes más lo necesitan mediante donaciones de equipos de protección, tratamiento transfronterizo de pacientes y repatriación de ciudadanos bloqueados a sus países de origen. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea.